estimados estudiantes, vamos a continuar con la sesión 11 del ciclo contable bajo las NID referente al reconocimiento y medición de los registros iniciales que se llevan a cabo en una empresa nueva que se crea. Entre ellos encontramos los aportes iniciales que dan los socios o accionistas al comienzo de su constitución, el registro de Cámara de Comercio que realizan todas las sociedades para adquirir su personería jurídica, la apertura de la cuenta bancaria donde van a mover su dinero, tanto el ingreso como el egreso de este, la apertura del fondo de caja menor que van a utilizar para sus pagos de gastos menores. Entonces nos vamos al taller. Aquí en el taller encontramos lo que es el perfil de la organización, su razón social, que en este caso va a ser la Ferretería Al Día SAS, y la encontramos dentro del grupo de PYME. Ella va a empezar a aplicar la normatividad de las pymes, las diferentes sesiones que hay de la normatividad de NIF para pymes. Es importante que cuando se crea como empresa tienen que ir a la página de la Cámara de Comercio. Allá ella presta un servicio donde se puede verificar si la empresa, el nombre de la empresa ya existe. Ese nombre de la empresa ya existe con la misma actividad. Entonces por aquí, por el lado de ese servicio que presta en línea, ingresa por el lado de la homonimia nacional y por ahí verifican si el nombre existe o no. Si no existe, lo pueden crear. Si existe, tienen que cambiarlo. Aquí tenemos el NID de la empresa, que se compone de 9 dígitos más el dígito de verificación. Este no lo emite la DIAN. Encontramos la actividad económica, el SIUP 4752. Ese SIUP significa Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Ese 4752 también es importante verificarlo en Cámara de Comercio. Entonces vamos a mirar SIUP, Cámara de Comercio. Vamos a verificarlo porque lo que primero que tienen que hacer es mirar que la actividad que van a ejercer, a qué código corresponde. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Por la página de la Cámara de Comercio, y aquí podemos buscarlo o por palabras. Y si ustedes ya tienen el código porque se lo dieron, entonces es entrar a verificar que realmente ese sí sea el código que aplica para la actividad que ustedes van a ejercer. Como es una ferretería, entonces aquí verificamos y dice que es comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados. Acá se pueden ir más al detalle de esa actividad y verifican que realmente sí está dentro de esa actividad, y dice que es el comercio al por menor de artículos de ferretería, incluidos los eléctricos, como y pinturas, lacas, vinilos, masilla, entre otros. Entonces aquí ya verifican y confirman que realmente sí tiene relación con la actividad que van a ejercer. Aquí nos dan la fecha de inicio de las transacciones, que es el 27 de enero del 2020, nos dan la dirección del domicilio, el correo electrónico, teléfono, y nos dice que pertenece al tipo de régimen del responsable del IVA. Importante, cuando es persona jurídica, automáticamente pasa a ser régimen responsable del IVA si vende productos grabados. En este caso los artículos de ferretería son grabados. El hecho de ser responsable del IVA lo obliga a facturar, a liquidar el IVA, a recaudarlo, a declararlo y a pagarlo al Estado. Aquí la representante legal va a ser Ramona Ponte Alegre, que es una de las accionistas. Entonces, como sabemos que es una SAS, vamos a mirar el tema del capital. Como la organización está constituida como una sociedad SAS, el capital se divide en acciones libremente negociables. Quiere decir que yo las puedo negociar sin necesidad de ir a la bolsa de valores, pero puede por estatuto restringirse hasta 10 años su negociación. Después de los 10 años ya no la puedo negociar. Para nuestro ejercicio, si está restringida en los estatutos, para nuestro ejercicio el capital está formado por, entonces para el ejercicio y para las SAS, empresas SAS.
por capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Mire que si nos vamos al PUB, que también lo ubican ustedes en Google, si nos vamos al PUB, en el PUB vamos a encontrar ese tipo de clasificación de capital. Entonces, ya sabemos que el capital hace parte del patrimonio, y aquí en el patrimonio vamos a encontrar que están, que toca bajar en la parte, mire, encontramos ese famoso capital autorizado y capital por suscribir. Entonces, en sí la cuenta se llama capital suscrito por pagado. Dentro de ese suscrito por pagado está el autorizado, el por suscribir y el capital suscrito por cobrar. Volvemos aquí entonces al Word y observamos que dentro del que el capital autorizado es la cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. Hasta ahí puedo yo emitir acciones. Eso es lo que quiere decir el capital autorizado. No puedo emitir más acciones de lo que quedó autorizado, tanto en los estatutos y en Cámara de Comercio. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazo máximo en 2 años. Tienen 2 años para pagarle ese capital suscrito. Al momento de su constitución no es necesario pagarlo, en correspondencia al artículo 9 de la ley 1258 del 2008. El pagado es la parte del suscrito, es la parte de este que suscribieron los accionistas efectivamente pagados. Pueden haber suscrito autorizado 100, suscribieron 50, pagaron 20, porque como tienen plazo hasta 2 años, entonces no tendrían ese problema. Entonces vamos al ejercicio. En el ejercicio que nos dan cuánto fue el capital autorizado, el número de acciones, su valor nominal, cuál fue el capital suscrito y cuál fue el capital pagado. Entonces los registros los vamos a hacer uno por uno. Vamos a registrar primero el capital autorizado, después el capital suscrito y por último el capital pagado. Cada uno de ellos tendrán sus soportes y sus registros y son transacciones diferentes. Cada uno de ellos son transacciones diferentes. Entonces nos vamos aquí a esta hoja donde vamos a hacer los diferentes registros, pero primero que todo vamos a hablar algo sobre la dinámica contable, para que ustedes lo tengan claro de cómo funciona esa parte contable en el tema de registros. Entonces la columna vertebral es la ecuación patrimonial, donde nos dice que mis activos es igual a mi pasivo más mi patrimonio, que mi activo lo compone todos esos recursos, el dinero que tengo en banco, los inventarios que tengo en bodega, los inventarios que tengo en mis puntos de venta, la maquinaria que tengo en la planta de producción, mis vehículos que tengo en el área de ventas, mis bodegas, todo lo que sea mi propia planta de equipo, todo lo que sea, si yo pago un seguro por anticipado para que me cubra un año, eso es también un activo, y que todos esos recursos que yo mencioné los obtuvimos con fuentes de financiación, tanto interna, que hace parte del patrimonio, como externa, que sería el pasivo, deudas con terceros. Que dentro de ese patrimonio encontramos lo que es el capital, mire, lo que aportaron los socios al inicio, cuando comenzó la empresa, aunque en el transcurso pueden inyectar capital los mismos socios o pueden entrar nuevos socios. Entonces lo conforma todo eso, todos esos conceptos, más la utilidad o pérdida que puede generar el negocio en el transcurso de su vida. Esa utilidad o pérdida, ¿cómo la obtenemos? Tomando los ingresos y restándole el costo en el que incurrimos de lo que incurrimos de los productos que vendimos, menos los gastos de funcionamiento, esos gastos de arriendo, de agua, de luz, de teléfono, entonces de nómina, en todos esos incurrimos. Entonces yo facturo, pero esa facturación no es que quiere decir que mi utilidad no, ya esa facturación, con eso tuve que haber pagado también lo que compré para la venta, menos esos gastos también que me tocó pagar, que hacen parte de esos gastos de funcionamiento, agua, luz, teléfono, nómina. Listo.
De ahí es que se obtiene la utilidad. Esa utilidad hace que incremente mi patrimonio y esa sería una fuente de financiación, porque si incrementa mi patrimonio, con eso yo inyecto más, con eso es que yo reinvierto, con esa utilidad que yo gano, reinvierto otra vez en mis inventarios, en mi maquinaria, en mi planta de producción, y eso ya se vuelve un ciclo. Según la dinámica contable que creó el señor Lucas Paciolo, plasmó esta ecuación de igualdad en una balanza de equilibrio. Y él dijo, todo lo que incluyamos acá deben tener el mismo peso de lo que incluyamos al lado crédito. Entonces, y la dinámica es que si por un lado crece estos rubros de del lado de esta ecuación, por el otro lado debe crecer los otros rubros que quedan al otro lado de la ecuación. Entonces, ¿quiénes aumentan y nacen por el lado débito de esa balanza de equilibrio? Lo que son los activos, el gasto, los costos de venta y los costos de producción. ¿Y quiénes aumentan o disminuyen, aumentan o nacen por el lado contrario a la balanza de equilibrio? Que sería, mire la ecuación que va al lado contrario. Entonces, aumentan o nacen lo que es mi pasivo, mi patrimonio y mi ingreso. Mi ingreso, ¿por qué? Porque es que mi ingreso es el que hace que aumente mi patrimonio. En cambio, mire que mis gastos y costos lo que hace es disminuirlo. Entonces, si ellos aumentan por ese lado, disminuyen al lado contrario. Lo mismo que los que aumenten por el lado débito, disminuirían al lado contrario. Para que siempre se dé el equilibrio. El equilibrio, cada uno de estos rubros va a tener su cuenta de equilibrio, o su balanza de equilibrio. Entonces aquí vemos reflejado en rojito que lo que son los activos, pasivos y patrimonio hacen parte del estado de la situación financiera o balanza general, y lo que son mis gastos, costos de venta e ingresos hace parte de los elementos del estado de resultados. Encontramos otro rubro que son los costos de producción. Esos costos de producción hacen parte de mi estado de costos de producción y ventas, que más adelante lo van a mirar en una asignatura que se llama costos. Entonces hay que tener claro esta dinámica. Si ustedes tienen claro esta dinámica, se les facilita el registro de cada una de esas transacciones, porque ya esta dinámica hace que esté equilibrada cada una de esas transacciones y nos pueda dar una información que es la que vamos a mostrar en los diferentes estados financieros. Mire que esto nos va a alimentar mis estados financieros, los que van a analizar esos stakeholders, los interesados de la información. Ya ustedes saben cómo está estructurado el cuadro en Excel, que va a ir la transacción, una primera transacción, segunda transacción, etcétera. Va a tener la fecha, el comprobante de contabilidad. ¿En qué comprobante yo voy a registrar mis débitos y mis créditos? Mi registro de códigos contables. Va el código de la cuenta contable, que nos vamos a ayudar del PUC. Aquí por el Google ustedes ubican el PUC. Ustedes entran acá a Google y le dan PUC. Vamos a devolvernos un poquito acá. Aquí Google PUC, entran por este lado que dice PUC en la primera hoja y aquí encuentran las cuentas. Y acá las cuentas, pues empieza la estructura de este PUC. La primer código lo llaman clase y cada uno de estos van a tener unos grupos y cada grupito va a tener sus cuentas y cada cuenta va a tener sus subcuentas. Ahí cada vez se va subdividiendo. Entonces ahorita vamos a entrar a ingresar al patrimonio, porque en el patrimonio vamos a encontrar los diferentes capitales que maneja una SAS. Entonces nos vamos aquí y seguimos mirando qué tenemos en el cuadrito. Bueno, debe ir el nombre de cada uno de ustedes con la cédula aquí encabezando este cuadrito, el nombre de la cuenta, el NID, importante esa transacción. Toda transacción debe tener un NID. Dígito de verificación, que hace parte del NID, el nombre del tercero de ese NID, la descripción. Aquí vamos de una forma muy resumida a contar qué fue lo que se dio en esa transacción. Mire que acá está la dinámica contable, mi débito y mi crédito, y acá debe haber un control, que mi débito y mi crédito deben dar siempre suma igual, o sea que esto, terminada la transacción, me debe dar este campo, me debe dar 0. Y acá vamos a también tener una columna de saldo, que termina la transacción y me debe dar 0. Y vamos a mirar qué soportes intervienen en cada una de esas transacciones, porque recuerde que los soportes son los que me alimentan mi contabilidad.
Estos soportes los voy y los registro acá en esos comprobantes. Vamos a tener una lista también de comprobantes. Acá ya tenemos el primer comprobante, bueno, y recibos de caja. Tenemos el primer comprobante que son los saldos iniciales. Nosotros lo vamos a identificar con SI. Si ustedes se van para una empresa X o Y, allá van a encontrar, pueden encontrar CI, comprobante inicial, o comprobante de saldo inicial. Aquí la vamos a llamar SI. Lo vamos a identificar con códigos cada uno de los comprobantes que vamos creando. Entonces vamos aquí a las transacciones y vamos a empezar a hacer el registro del capital. ¿Del capital de quién? De las SAS. ¿Cómo se registra un capital en las SAS? ¿Cómo se registra ese capital autorizado? ¿Cómo se registra ese capital suscrito? ¿Cómo se registra ese capital pagado? Vamos a mirar el registro de cada uno de esos capitales. ¿Cómo se hace ese registro? Que tiene un registro especial. Y más adelante vamos a mirar por qué la profe dice un registro especial. ¿Listo? Entonces vamos a contabilizar ese capital autorizado y encontramos, si vamos y miramos, encontramos la cuenta. Mire, capital autorizado. Y si decimos contra qué, porque recuerde que siempre debe haber un crédito y un débito. Entonces, este registro va a ir capital autorizado contra capital por suscribir. Ese que me autorizaron está pendiente de suscribir, no se ha suscrito. De esa forma es que queda equilibrada mi ecuación. Y recuerde, la dinámica contable, mi patrimonio aumenta por el lado crédito, lo que habíamos dicho acá, mire. Mi patrimonio aumenta por el lado crédito, patrimonio nace, aumenta por el lado crédito. Pero aquí hay una excepción y está escrita dentro de paréntesis. Esto quiere decir débito, excepto esta cuenta de capital por suscribir y esta cuenta de capital suscrito por cobrar, excepto esas cuentas. Entonces vamos aquí a la actividad, al taller, y del taller vamos a registrar estos 400 millones, que es el capital que me autorizaron y que está por suscribir. Entonces vamos acá a las transacciones y vamos a hacer el registro de mi primera transacción. ¿Cuál es? El capital autorizado. ¿De qué fecha? Del 27 de enero. ¿En qué documento, en qué comprobante lo vamos a registrar? En un comprobante que se llama SI, que son los saldos iniciales, y es mi primer registro. Que con código contable, con el 310505, que mire, habíamos dicho que era el capital autorizado. ¿Cómo se llama la cuenta? Capital autorizado. Así es bautizado según este PUC. ¿Y vamos a utilizar este PUC? Sí. Vamos a hacer uso de este PUC, capital autorizado. ¿Qué me pide más acá? El NID. ¿A quién le autorizaron ese capital? A la empresa, a nuestra empresa, a la que le vamos a manejar la contabilidad. Y ya sabemos que el NID lo encontramos acá en la parte superior. El NID de la empresa 8932450. ¿Qué es el dígito de verificación? Eso también es una fórmula matemática y nos dice que es el 7. ¿Cómo se llama ese tercero? Pues es el nombre de la empresa que le vamos a llevar la contabilidad, Ferretería al Día SAS. Entonces acá encontramos Ferretería al Día SAS. ¿Cuál es la descripción? Capital autorizado. Coincide con, incluso aquí ponemos capital autorizado, 40.000 acciones. 40.000 acciones por 10.000 cada una, por 10.000 cada una, si quieren tener más información. Que si es de naturaleza débito y crédito, según la dinámica, para que se me mantenga la ecuación, ella nace por el lado crédito. ¿Cuánto? 400 millones. 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Y empieza aquí, saldo 400 millones. Aquí tenemos la diferencia. Aquí mire que nos está mostrando diferencia. Todavía mis activos no están iguales a mis débitos, no están iguales a mis créditos. Entonces necesitamos de la otra transacción. Entonces bueno, seguimos con la transacción 1 porque todavía no está equilibrada. Del mismo 27 de enero en el mismo comprobante, pero vamos a utilizar esa cuenta que se llama capital por suscribir. Ese autorizado está por suscribir, que cuando yo lea mi contabilidad me diga qué está pasando con ese capital autorizado. Esos 400 están por suscribir. ¿Con el mismo NID? Sí, porque la que suscribe es la empresa. Entonces aquí, entonces debemos colocar aquí que ese es el capital
autorizado. Listo. Ya el detalle depende de cada uno de ustedes, pero tenemos que ser lo más claros posible. Acuérdense que la contabilidad debe ser comprensible, claro, fácil de entender y que ella también hable por sí sola. Entonces recuerden que mire, mi contrapartida donde esa es una excepción de las cuentas de patrimonio, que ella va a crecer por el lado débito, esa también va a crecer por el lado débito y hace parte del capital. Entonces nos vamos acá al cuadro y decimos que son 400 millones y ya mire, ya mis débitos están iguales a mis créditos, aquí ya me da saldo cero, aquí también me da saldo cero, y estamos diciendo que de estos 400 que autorizaron, 400 está por suscribir. ¿Que cuándo sucedió eso? El 27 de enero, que en comandante contable lo dejaron registrado, en el segundo que es saldo inicial, que es mi primera transacción. Listo, nos vamos para la segunda transacción. ¿Qué busca la segunda transacción? Pues vamos a la segunda transacción, que lo que quiere hacer, lo que necesitamos es que registre el otro capital. Mire que ya registramos el capital autorizado. Ahora dice registre el capital suscrito. Entonces vamos paso por paso. Primero haga el registro del capital autorizado, ahora haga el registro del capital suscrito. De esto que solicitamos por estatutos, quedó también que solicitamos a Cámara de Comercio que nos autorizaran, se suscribieron 350. El 50% de este valor suscrito, el 50% del valor suscrito, el 50% del valor suscrito corresponde a la señora Ramona Ponte Alegre.